Relato dedicado a la memoria de Jonathan Hernández Ortiz, un gran amigo. Mi nombre es Fernando y quiero compartirles mi testimonio y relato sobre algo que nos pasó a un grupo de amigos y a mí, tan solo un par de años atrás. Pero antes que nada quisiera comentarles que mi experiencia fue algo personal que entre amigos y familia decidimos resguardar hasta que se decidiera dar a conocer. Se cumple un aniversario más de la muerte de nuestro querido amigo a quien tanto apreciamos y seguimos viendo. En efecto, aún lo seguimos viendo. Era el año 2020 cuando recién había llegado a una colonia nueva, mi mamá por fin se había logrado librar de mi papá, y es que por mucho tiempo fue la víctima de sus borracheras y golpes. Yo ya había cumplido la edad de 16 años, la edad suficiente para valerme por mi cuenta y buscar por fin un trabajo, pues parte del acuerdo que tuve con mi madre fue que al irnos de la casa yo le ayudaría con los gastos consiguiendo un empleo. Fue así que llegamos a un barrio algo humilde pero con bastantes oportunidades. Logramos rentar una casa de tan solo un piso, 2 habitaciones, un baño mal construido, una sala comedor muy reducida y un pequeño patio donde apenas uno podía lavar. A pesar de lo poco que teníamos éramos felices los dos. Logré hacerme de un trabajo en la panadería más cercana a la casa. Tenía que salir temprano a preparar los bolillos y meterlos al horno para entregarlos a la tienda antes de las 7 de la mañana. Después dejaba el dinero y me iba a casa para regresar a las 4 de la tarde para preparar los panes de la cena hasta las 8 en punto. Era un horario muy matado pero me pagaban bien. Fue ahí donde conocí al hijo del panadero, un chico de mi edad que siempre que me veía llegar se acercaba conmigo a ayudarme, para hacerme plática. Su nombre era Jonathan. Terminamos siendo buenos amigos, él me presentó a los demás, con quienes nos juntábamos siempre en la noche a platicar o salir por ahí. Lalo era el más buscapleitos, siempre que lo veíamos en la noche tenía una nueva cicatriz de la cual nos tenía una historia, y Edwin, el hijo del único doctor del barrio, traía ropa de marca y siempre nos invitaba a algo para cenar. Fueron los mejores años de mi vida. En cierto día Edwin nos comentó que había fallecido una de sus tías, eso nos provocó la duda sobre qué pasaba después de que morimos. Lalo nos comentó que su abuelo había regresado una vez de la muerte, y le platicó que todo estaba oscuro, todo se apagaba y terminaba ahí. A mí en lo personal me costaba bastante trabajo pensar que toda una vida terminara ahí sin más. Fue cuando hicimos un pacto entre los 4. El cual consistía en que el primero que muera le avisaría a los demás cómo era el otro mundo. De forma burlona Jonathan nos comentó que él nos jalaría los pies mientras durmiéramos y que por las noches nos levantaría de la cama para despertarnos. Todo fue algo cómico sin saber lo que nos esperaba dentro de poco. Pasaron unos meses desde la muerte de la tía de Edwin, el tema ya lo habíamos olvidado y ya no se volvió a hablar de ello. Yo seguía trabajando para la panadería y como siempre Jonathan me acompañaba en las mañanas al meter las teleras a hornear. Cuando justo terminé y estaba a punto de salir a venderlas, Jonathan me detuvo y me comentó que él quería repartir el pan por esta ocasión. Le comenté que ese era mi trabajo y que no podía dejar hacerlo debido a que su papá me estaba pagando por ello. Él insistió tanto, y molesto me dijo que no me dejaría ir y que incluso tiraría la canasta de teleras y bolillos al piso si no lo dejaba hacerlo. No tuve de otra más que dejarlo, le advertí que a ambos nos castigarían y que no quería tener problemas. Él me pidió que apagara el horno y que cerrara con llave la panadería, pero lo que más me desconcertó de todo fue que fuera muy insistente y agresivo por dejarlo llevar el cesto de pan. Se retiró diciendo adiós. Tuve una extraña sensación de melancolía, tuve un mal presentimiento. Después de un par de horas me encontraba desayunando con mi madre, cuando alguien tocó la puerta insistentemente. Mi madre corrió a abrir pues se escuchaban los gritos del vecino. Le decía a mi madre que alguien me había matado en la tienda del otro lado de la avenida. Ella estaba desconcertada y le mencionó al vecino que yo me encontraba con ella desayunando. Fue cuando caí en cuenta que a quien había matado fue a Jonathan. La gente siempre me veía a mí entregar el pan temprano por lo que se habían acostumbrado a verme, y justo ese día Jonathan me pidió entregarlo por mí.
Resultó que una persona se había acercado a pedirle una telera regalada y al parecer también quería quitarle el dinero de la canasta que vendía, pero Jonathan no se había dejado y terminaron hiriéndolo de forma mortal, y a tan temprana hora de la mañana no hubo quien lo ayudara. Era inevitable para mí pensar que quizás Jonathan ya sabía lo que pasaría y quiso cambiar de lugar conmigo. Esto fue algo que por mucho tiempo me atormentó. Su padre dejó de hablarme, insistía en que todo había sido por mi culpa, que si yo hubiera cumplido con mi trabajo su hijo estaría vivo todavía. Con el pasar de los días el pan ya no sabía igual, perdió el rico sabor que tenía y la panadería tuvo que cerrar. Entre nosotros ya no fue lo mismo. Lalo nos comentó que sus padres se cambiarían de domicilio pues sabían que siempre se metía en problemas y no querían que terminara igual que Jonathan. Edwin por su parte le habían dejado dicho que no tenía permitido salir tan tarde, además de que no lo dejaban juntarse con nosotros. De ese modo nuestro grupo de amigos se disolvió. Ya habían transcurrido casi 2 semanas desde la muerte de Jonathan, me había quedado sin trabajo casi al mismo tiempo y la falta de dinero, el estar pensando en él me quitaba el sueño. Mi madre me recomendó que tomara un vaso de leche tibia y viera la televisión, de ese modo me entraría el sueño cuando menos me lo esperaba. Me senté y subí los pies a la mesa, encendí el televisor y estaba un comercial de información, la cabeza aún me daba vueltas en todos los problemas que tenía encima y sin darme cuenta caí dormido. Tuve un extraño sueño en el que me encontraba sentado en un tronco y que de la nada llegaba Jonathan y lo levantaba con tanta facilidad y me tiraba de él. Cuando me di cuenta me encontraba despierto, tirado en el piso, pensé que estaba bien acomodado y no podía caerme, pero en eso escuché claramente la risa de Jonathan. Miré a mi alrededor pero no vi a nadie, de hecho la señal de prueba ya estaba puesta en la televisión, por lo tanto no pudo haber sido algún comercial de información lo que escuché. Yo estaba seguro de que fue la risa de Jonathan la que escuché claramente. No quise quedarme con la duda, así que pregunté si se trataba de él, pero no hubo ninguna respuesta. Nunca me lo hubiera esperado, pero al día siguiente hubo algo más que me sorprendió. Me encontraba desayunando con mi madre y le estaba contando lo que me había pasado. No logré dormir nada pensando en lo que me sucedió, cuando de repente escuché que alguien tocaba a la puerta. Fui a abrir y era Edwin quien estaba ahí. Se encontraba asustado pero a la vez contento. Me preguntó si a mí también me había sucedido algo raro y es que a él le hablaron por la noche un par de veces. No hizo caso pensando que quizás eran sus padres desde la otra habitación hablando de él. Cerró los ojos y pudo sentir que alguien le levantaba ambos brazos para dejarlos caer. Se acordó de Jonathan y desde ahí no pudo dormir más. Además, muy temprano, Lalo se había puesto en contacto con él, mencionándole que había visto a Jonathan pasar 2 veces frente a su cama. Él creía que se trataba de un sueño, pero resultó que su hermano pequeño que dormía en su mismo cuarto también le había visto. Ya eran bastantes coincidencias. Le comenté a Edwin una teoría, pues al parecer Jonathan se estaba intentando comunicar con nosotros, demostrándonos que sí había algo más allá de la muerte. Fue quizás una idea loca, pero decidimos juntarnos ese fin de semana en mi casa por la mañana. Trataríamos de comunicarnos con Jonathan de alguna manera. La única persona que sabía de nuestra reunión era mi madre, quien nunca estuvo de acuerdo en que disolviéramos nuestro grupo de amigos. Lalo había pedido permiso para salir a patinar sin decirles la hora en que regresaría. Mientras que Edwin no saliera por la noche y no lo vieran con nosotros, todo estaría bien. Yo hice espacio en mi habitación para poder sentarnos los 3 en el piso. A decir verdad no teníamos ni idea de cómo contactarlo. Intentamos desde cerrar los ojos y pedirle que se manifestara, incluso colocamos una foto de él en una veladora y le pedimos que la apagara, pero no sucedió nada. Fue Edwin quien sacó de su mochila lo que parecía ser una ouija pero de tamaño pequeño. Nos comentó que la había conseguido cuando su tía falleció. Sus primos intentaron contactar a su tía sin tener éxito, pero quizás esta vez tendríamos algo de suerte en contactarlo. Yo en lo personal le temo mucho a esas tablas ouija, pues he escuchado muchas cosas al respecto de ella.
Yo les comenté que no participaría pero que sí me quedaría a verlos. Lalo y Edwin pusieron el apuntador sobre la tabla y llamaron a Jonathan. No sucedía nada, así que les comento que sería bueno que mencionaran su nombre completo. Y al terminar de llamarlo, la punta se movió por sí sola a la palabra hola. Esto nos dejó a los tres sorprendidos. Edwin le preguntó si se trataba de él, a lo que la flecha se movió a la palabra sí. Ya más entusiasmados le dijimos cuánto lo extrañábamos y que agradecíamos que se pusiera en contacto con nosotros. La flecha se movió lentamente a varias letras hasta que se escribió lo siguiente. Ya no puedo huir más. Las luces de mi cuarto comenzaron a prender y apagarse, se pudo escuchar que alguien caminaba por el pasillo de mi casa. Quise ir a ver de quién se trataba pero Edwin me detuvo y me señaló a la tabla Ouija, la cual apuntaba a la palabra no. La quisimos quitar de ahí pero regresó al mismo lugar. Seguía repitiendo no. Y entonces la manija de mi puerta comenzó a girar hasta que se pudo abrir. Rápidamente Lalo la empujó para que se cerrara de golpe. Me asomé por debajo de la puerta y pude ver lo que parecía ser una túnica negra. Definitivamente no era mi madre. En eso, Edwin nos confesó que antes cuando intentaron contactar a su tía había sucedido algo similar. Por la casa se comenzó a ver una silueta de lo que parecía ser una persona muy alta. Caminaba entre los pasillos y parecía que buscaba a alguien, hasta que dejó de hacerlo por un tiempo. De alguna manera habíamos atraído a aquel ser a mi casa. Pasaron más de 20 minutos y nadie hacía ninguna pregunta a la Ouija. A decir verdad nos preocupaba más lo que estaba aún parado allá afuera. Fue cuando se me ocurrió decirle algo a Jonathan. Le pedí que nos dejara y que intentara descansar en paz, nosotros estaríamos bien y que por lo pronto no tenía de qué preocuparse. Pensé que lo había dicho a la nada pero la flecha se movió a la palabra sí, para después pasarse a la palabra adiós. Los tres nos miramos y nos despedimos de él. A decir verdad esa despedida me dolió más que cuando lo velamos. Lalo se asomó por debajo de la puerta y dijo que lo que estaba del otro lado ya se había ido. Quizás fue por las malas pero comprendí que el otro mundo tiene sus reglas y que quizás cuando uno muere no puede estar mucho tiempo en el de los vivos. Quiero pensar que había algo que cuidaba que esas reglas se respetaran, y por ello cuando Jonathan estaba con nosotros lo habían ido a buscar. No obstante las cosas no terminaron ahí. Entre amigos decidimos guardar en secreto lo que nos había pasado, capaz de que si le mencionábamos a mi madre lo que nos sucedió, hasta ella no nos permitirá volver a vernos. Esa noche me encontraba tranquilo conmigo mismo, a tal grado que caí en un profundo sueño. En él, me encontraba en un extenso campo, a lo lejos podía ver un bosque y más allá una montaña nevada, y cerca un lago grande. Era un lugar muy similar al que una vez nos describió Jonathan que había visto en sueños. Y ahí estaba mi amigo. Vestido de blanco, se encontraba feliz y contento. Se acercó a mí y me dio un abrazo. Yo no tenía palabras, no decía nada, en el sueño me encontraba asombrado de habérmelo encontrado, y en eso me dijo que me encargaba despedirme de su padre, y que le dijera cuánto lo sentía, pero él presentía que ese era su momento. Me encargó además de que le dijera a su padre que sobre el horno había dejado una carta para él, y finalizó despidiéndose de mí hasta que nos viéramos nuevamente cuando me tocara. Entonces desperté, me sentía contento pero a la vez estaba llorando. Esa tarde le pedí a mi madre que me ayudara a acercarme con el papá de Jonathan. Él creía que regresaba para pedirle que me devolviera el trabajo, pero se sorprendió cuando le comenté sobre la carta. Inmediatamente fue a la panadería a revisar. 5 minutos después regresó con lágrimas en los ojos preguntándome que si aún podía hablar con él. Le comenté que todo fue en sueños y que también lo extrañaba y que él estaría esperándonos hasta que llegara nuestra hora. Al pasar de los días, la panadería volvió a abrir con un nuevo nombre en honor al hijo del panadero. Edwin volvió a juntarse conmigo y de vez en cuando, Lalo llega a visitarnos. Pero una ocasión fue él quien nos comentó que aún sigue viendo el espíritu de Jonathan en su casa. Edwin nos había comentado lo mismo con anterioridad. Y yo, lo había visto esa mañana en la panadería. Hay reglas que uno debe aprender al estar en el más allá,
reglas que espero mi amigo Jonathan pueda contármelas. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.